Mi hijo me desechó como basura para quedarse con mi casa. 8 de marzo de 2024. Mi hijo Derek y su esposa Brittany firmaron documentos de tutela alegando que yo tenía problemas de memoria. En menos de 2 horas, ya estaba sentado en el asilo Shady Oaks, mientras ellos celebraban en mi casa de $1.8 millones. La misma casa que construí desde cero después de llegar de Polonia con apenas $200 en el bolsillo. Derek es abogado, egresado de la Facultad de Derecho de Northwestern. Pagué cada centavo de sus $180.000 en matrícula con estas manos de inmigrante. Pero mientras ellos brindaban por su brillante plan para adueñarse de la casa, yo no lloraba ni suplicaba. Estaba calculando. Porque mi hijo engreído acababa de cometer el error más grande de su carrera legal. Olvidó que el hombre que construyó un imperio con $200 no se volvió estúpido a los 71 años. Si quieres escuchar lo que pasó después, suscríbete y dale like al vídeo. Esta historia apenas comienza. Déjame llevarte al inicio de esta traición. Llegué a Estados Unidos en 1978, con 28 años. Hablaba quizá 50 palabras de inglés y cargaba todo lo que tenía en una sola maleta. Pero poseía algo que Derek nunca entendió: hambre de salir adelante. En 6 meses ya estaba golpeando martillos para Murphy Construcción. En 2 años había ahorrado lo suficiente para comprar mi primer camión. En 1982 fundé Kowalski Construcción. Solo yo y una caja de herramientas que me costó $47 en Sears. Derek nació en 1981. Nunca conoció la pobreza. Nunca supo lo que era trabajar 16 horas seguidas solo para poner comida en la mesa. Mientras yo levantaba casas, él se quejaba de que su PlayStation estaba desactualizada. Pero yo no me quejaba. Para eso había venido a Estados Unidos, para que mi hijo tuviera oportunidades que yo jamás tuve. Pagué sus estudios en Northwestern Lab School semestre tras semestre. $15.000 cada vez. 4 años, $180.000 en total. Tengo los recibos, guardados en mi archivador, organizados año por año. Eso hacemos los inmigrantes. Documentamos todo porque sabemos que nadie nos da el beneficio de la duda. Para 2024, Kowalski Construcción empleaba a 52 personas. Habíamos construido más de 300 casas en los suburbios de Chicago. Mi patrimonio personal, poco más de $4 millones. Nada mal para un tipo que ni siquiera podía pronunciar emprendedor cuando empezó. La casa que Derek codiciaba tanto la compré en 1985 por $180.000. Ubicación privilegiada en Wilmette, 4 habitaciones, estilo Tudor, construida en 1954. Hoy vale $1.8 millones. Sin hipoteca desde 2008. Pero Derek veía todo esto de otra forma. Para él, yo no era un empresario exitoso. Era un padre inmigrante embarazoso que hablaba con acento y usaba el tenedor equivocado en los restaurantes elegantes. El principio del fin comenzó hace 3 semanas. Lunes, 4 de marzo, 7:30 de la noche. Derek convocó a una reunión familiar en su oficina del centro. Piso 31, ventanas de techo a suelo, sillones de cuero que seguramente costaban más que mi primer coche. «Papá, tenemos que hablar de tu futuro», dijo Derek, acomodándose su traje Armani de $3.000. Brittany estaba a su lado, asintiendo como una muñeca de tablero. Ella había estado publicando en Facebook sobre lo difícil que era tratar con suegros ancianos. Yo había visto las publicaciones. Creía que no entendía de redes sociales. «Nos preocupa tu memoria», continuó Derek. «La semana pasada olvidaste dónde dejaste tus llaves». «Las encontré en el refrigerador», respondí. «Exacto», dijo, intercambiando una mirada con Brittany. «Eso no es normal, papá». «No normal». Llevaba guardando mis llaves en el refrigerador desde 1979. Era un hábito que aprendí de mi padre en Polonia. Así las mantenías frías y recordabas agarrarlas con el café. Pero Derek jamás había prestado atención a mis costumbres. ¿Por qué empezar ahora?
Creemos que estarías más feliz en un lugar con gente de tu edad, añadió Brittany. En un sitio donde no tengas que preocuparte por mantener esa casa tan grande. Esa casa tan grande. Lo dijo como si fuera una carga y no el fruto de toda mi vida. ¿Y qué pasará con mi casa? Pregunté. Derek carraspeó. Nosotros nos encargaríamos de la venta. Te aseguraríamos un precio justo. Pondríamos el dinero en un fideicomiso para tu cuidado. Un fideicomiso controlado por Derek. Lo tenían todo planeado. El asilo Shady Oaks costaba $8.500 al mes. Atención de calidad, decían. Personal profesional, actividades. Te encantaría. ¿Desde cuándo están planeando esto? Pregunté. ¿Planeando? Se rió Derek. Papá, solo tratamos de ayudarte. Se trata de tu seguridad, de tu bienestar. Pero yo había visto el folleto en su escritorio, Shady Oaks. Y debajo, un análisis del mercado inmobiliario de mi casa, fechado 2 semanas antes. Lo habían planeado todo desde hacía meses. Lo pensaré, dije. La mandíbula de Derek se tensó. Papá, esto no es realmente una elección. Ya presentamos la petición. ¿Qué petición? De tutela legal. Basada en tu capacidad mental en declive. Deslizó una carpeta hacia mí. 23 páginas de mentiras. Lenguaje clínico que describía mi confusión, mi incapacidad para tomar decisiones financieras, mi peligrosa situación de vida. ¿Mi peligrosa situación de vida? ¿La misma casa que había mantenido impecable durante 39 años? Revisé las páginas. Derek había sido meticuloso. Declaraciones de vecinos sobre mi comportamiento errático, como aquella vez que regaba mi jardín a las 6 de la mañana porque iba a ser un día caluroso. Testimonios de su secretaria sobre mis llamadas agresivas porque levanté la voz cuando Derek me plantó en nuestro almuerzo por tercera vez. Esto es ficción, dije en voz baja. Es la realidad, papá. Tiene 71 años. Es hora de enfrentar los hechos. Hechos. Mi hijo, el abogado, hablando de hechos. Pero aquí estaban los verdaderos. Los ingresos brutos de Kowalski Construcción en 2023 fueron de 12.7 millones. Personalmente supervisé 8 proyectos importantes. Mi último chequeo médico, el 15 de febrero, mostraba presión de 120/80, colesterol normal, prueba cognitiva, 29/30. Pero Derek nunca había pedido ver esos registros médicos. Estaba demasiado ocupado escribiendo su ficción. Firma aquí, dijo Derek, señalando el formulario de consentimiento de tutela. Así será más fácil. Lo miré de verdad. ¿Cuándo se había convertido en un extraño? Necesito tiempo para pensarlo, respondí. La paciencia de Derek se rompió. Tiempo. Papá, no tienes tiempo. La audiencia es el miércoles. Esto pasará con o sin tu cooperación. Con o sin mi cooperación. Mi propio hijo amenazándome como si fuera un testigo hostil. Firmé los papeles esa noche, no porque estuviera de acuerdo, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegarían. Ahora lo sé. Llegaron hasta el final. Miércoles, 6 de marzo. La audiencia de tutela duró 47 minutos. Me senté en el tribunal del condado de Cook, escuchando a mi hijo mentir bajo juramento. Derek presentó su caso con la seguridad de quien nunca ha sido cuestionado. Preocupaciones médicas, problemas de seguridad, vulnerabilidad financiera. La jueza, una mujer sobrecargada de trabajo en sus 50, apenas levantó la vista de sus documentos. Había visto miles de casos así, padre anciano, hijos preocupados. Procedimiento estándar. Tutela concedida, anunció. Efectiva de inmediato. Derek estrechó la mano de su abogado. Brittany sonrió y apretó su brazo. Celebración por la victoria. No dije nada, solo observé y memoricé cada detalle. Para el viernes por la tarde ya estaba en la habitación 237 de Shady Oaks. Paredes color beige,
moqueta industrial, el olor a desinfectante mezclado con desesperanza. Mi nuevo hogar, según mi amorosa familia. El personal fue cortés pero distante. Ya lo habían visto antes, otro anciano cuya familia tomó la difícil decisión. Me trajeron vasitos de pudín y me preguntaron qué canal prefería en la tele. Derek y Brittany pasaron el sábado por la mañana, visita oficial, a chequear el periodo de adaptación de papá. «¿Te ves bien, papá?», dijo Derek, mirando la habitación como si estuviera inspeccionando un hotel. «Este lugar tiene excelentes reseñas». «Excelentes reseñas». Me pregunté si habría leído las quejas online sobre falta de personal y errores con la medicación. Probablemente no. Derek solo investigaba lo que le convenía. Se quedaron 23 minutos, tiempo suficiente para lavar su conciencia, insuficiente para una conversación sincera. Cuando se fueron, me senté junto a la ventana y pensé en ajedrez. Mi padre me enseñó a jugar a los 8 años. Primera lección: siempre piensa 3 jugadas por delante. Derek creyó que había ganado, pero el juego apenas comenzaba. Domingo por la noche, 10 de marzo, 6:47. Pasaba junto a la estación de enfermería cuando escuché la voz de Derek desde la sala de conferencias familiar. La puerta estaba entreabierta, quizá 2 dedos. Hablaba en altavoz con Brittany. «El viejo cayó completamente», decía Derek, «ni siquiera peleó la tutela». Me detuve, me pegué a la pared y escuché. «Gracias a Dios», respondió Brittany por el altavoz. Tenía miedo de que diera problemas. «Ya sabes cómo son estos inmigrantes tercos», continuó Derek. «Estos tipos inmigrantes». Está totalmente derrotado. Sentado en esa sala como un perro vencido. Casi sentí lástima. Casi. «¿Cuándo ponemos la casa en venta?», preguntó Brittany. «Ya llamé a la gente», dijo Derek. «El análisis de mercado dice que deberíamos pedir 1.95 millones. Cerrar alrededor de 1.8. El mercado está caliente ahora». «Perfecto». «¿Y el negocio?», preguntó Brittany. «Eso es más delicado. 52 empleados, contratos en marcha. Pero los socios de papá saben que ahora es incompetente. Nos comprarán la participación para evitar complicaciones». «Incompetente». Mis socios de 20 años pensando que yo era incompetente porque mi hijo se lo dijo. «¿Cuánto sacamos del negocio?», insistió Brittany. «Estimación conservadora, 2 millones. Quizá más si jugamos bien nuestras cartas». Derek lo decía como quien calcula ganancias futuras. Yo lo escuchaba calcular mi patrimonio como si yo ya no existiera. «Así que, liquidación total, estamos hablando de», dijo Brittany, «unos 4 millones, más o menos, menos los costos del asilo». «Eso es mínimo. Papá tendrá tal vez 10 años más. 15 si tiene mala suerte. Shady Oaks cuesta $100,000 anuales. Aún con eso, nos quedamos con mínimo 3.5 millones. Si tiene mala suerte». Derek deseaba, silenciosa y calculadoramente, que yo muriera pronto. «¿Y las cosas culturales?», preguntó Brittany. «Todos esos libros en polaco, las fotos». Derek rió. «¿En serio?», rió. «Recogida de basura es los martes. Me encargo yo. Mis recuerdos de toda la vida. Recogida de basura. Nunca soporté toda esa mierda del viejo mundo», dijo Brittany. «La casa se verá mucho mejor sin ese museo inmigrante». «Museo inmigrante». «Honestamente», continuó Derek, «esto salió mejor de lo que esperaba. Papá está completamente roto. No tiene fuerzas para pelear. ¿Seguro que no dará problemas después? Míralo, Brit. Ya está acabado. Estos inmigrantes viejos, cuando pierden el honor, se rinden. Es algo cultural, orgullo cultural». Derek creía que entendía la cultura polaca por haberme oído mencionar el honor y el respeto un par de veces. Había pasado por alto la lección más importante. Los hombres polacos no se vengaban, se adelantaban. «¿Cuál es la línea temporal?»,
Preguntó Brittany. Casa en el mercado el lunes. Liquidación del negocio en 60 días. Para el verano tendremos suficiente para comprar esa casa en Highland Park y aún dejar 2 millones invertidos. Highland Park. Iban a comprarse la casa de sus sueños con el trabajo de toda mi vida. No puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Brittany entre risas. Tu papá realmente firmó los papeles. Se rieron los dos, mi hijo y su esposa, riéndose de lo fácil que había sido destruir mi vida. Lo mejor, añadió Derek, es que es totalmente legal. La tutela nos da control total. Que se queje cuanto quiera. ¿Quién va a escuchar a un inmigrante viejo y confundido? Inmigrante viejo y confundido. Ya había tenido suficiente. Volví a la habitación 237, cerré la puerta y me senté en la cama estrecha. Las paredes me parecieron más pequeñas, la pintura beige más sucia. Pero no estaba derrotado. No estaba roto. Y desde luego no estaba confundido. Estaba furioso. Derek había cometido 2 errores críticos. Primero, supuso que lo callado era sinónimo de debilidad. Segundo, olvidó que el inmigrante viejo y confundido seguía siendo dueño de todo lo que planeaba robar. La escritura de la casa estaba solo a mi nombre. Los acuerdos societarios exigían mi firma personal para decisiones importantes. La tutela de Derek le daba poder sobre mi cuidado diario, no sobre mis derechos de propiedad. Mi hijo, el abogado, había pasado por alto detalles legales muy importantes. Era hora de enseñarle una lección sobre el orgullo polaco. Lunes por la mañana, 11 de marzo, 6:23. Estaba en la cama del asilo, viendo el amanecer por la ventana pequeña. Derek creía que estaba roto. Brittany creía que yo era basura. Ambos estaban a punto de aprender la diferencia entre estar derrotado y ser estratégico. Pasé la noche catalogando todo lo que poseía. No solo las cosas grandes, la casa, la empresa, las inversiones, sino cada detalle que importaba. La casa de 847 Maple Street, comprada el 15 de mayo de 1985. Escritura a mi nombre únicamente. La ley de propiedad de Illinois es clara. La tutela no transfiere la titularidad. Derek podía tomar decisiones sobre mi salud, mi vivienda o mis gastos diarios, pero no podía vender lo que no le pertenecía. Kowalski Construcción LLC, constituida el 3 de octubre de 1982. Yo poseía el 60%. Mis socios, Tom Rodríguez y Jim Casey, tenían 20% cada uno. Los estatutos de la empresa exigían consentimiento unánime para decisiones importantes, incluida la transferencia de propiedad. La tutela de Derek no significaba nada ahí. Cuenta bancaria en Chase, $847,000 en activos líquidos. Derek, como tutor, tenía acceso para administrar ciertas cosas, pero toda transacción superior a $1,000 requería aprobación judicial. Tendría que justificar cada gasto ante la jueza Martínez. Cartera de inversiones en Merrill Lynch, 1.2 millones en acciones y bonos. Mismas reglas aplicaban. Lo hermoso del sistema legal estadounidense es que protege los derechos de propiedad. Derek conocía derecho de familia y litigio corporativo, pero se había especializado en lo equivocado. Derecho inmobiliario y transferencias eran otra rama. Sonreí al pensar en su educación en Northwestern, $180,000 y se había perdido el principio más básico. No puedes robar lo que no controlas legalmente. Pero yo tenía planes mayores que simplemente bloquear el robo de Derek. Iba a convertir su traición en su ruina. A las 7:15 llamé desde el teléfono del asilo a mi abogado, no a una firma cara del centro como a Derek le gustaba. Llamé a Walter Kowalczyk, un abogado polaco-estadounidense de 73 años que había manejado mis asuntos de negocios durante 22 años. Walter entendía la lealtad. Entendía la familia. Y definitivamente entendía lo que Derek había intentado hacer. Stanley, ¿qué demonios es esta tontería de la tutela? Me dijo de inmediato. Exactamente lo que piensas, Walter. Mi hijo está tratando de robarme.
Tratando, repuse, es la palabra clave. Walter guardó silencio un instante. ¿Qué necesitas? Quiero revertir la tutela. Presenta una moción alegando fraude y falso testimonio. Eso es sencillo. Tus expedientes médicos destrozan el caso de Derek. Pero, Stanley, ¿por qué susurras? Miré hacia mi puerta. Estoy llamando desde Shady Oaks. Derek no sabe que estoy contraatacando. ¡Jesucristo! ¿En serio te metió en un asilo? Así es. Y Walter, quiero vender la casa. Se hizo otra pausa. ¿Venderla a quién? Al Centro Cultural Polaco-Americano de la Avenida Milwaukee. Tú conoces ese lugar. Walter silbó suavemente. Es brillante. Ellos estarían encantados de tener una propiedad así. Pero, Stanley, tu casa vale 1.8 millones. El Centro Cultural no tiene ese dinero. No lo necesitan. Voy a donarla. Contribución caritativa completa, deducción de impuestos, y Derek no recibe nada. ¿Quieres regalar 1.8 millones por despecho? No es despecho, Walter. Es justicia. Y no es regalarla, es invertir en algo que importa. El Centro Cultural podrá usarla para programas educativos, reuniones comunitarias, historias de éxito de inmigrantes. Escuché a Walter teclear en su computadora. Esto es legalmente sólido, Stanley. La tutela no impide donaciones caritativas, especialmente si se demuestra que el donante es competente. Y tus registros médicos lo prueban. ¿Qué tan rápido podemos hacerlo? La moción para revertir la tutela puedo presentarla hoy mismo. Lo de la donación de la casa es más complicado, pero si estás decidido, 72 horas, quizá menos. 72 horas. El agente inmobiliario de Derek planeaba poner la casa en el mercado el jueves por la mañana. Yo me adelantaría 48 horas. Hazlo, dije. Stanley, ¿estás seguro? Esto es permanente. Una vez firmes los papeles de donación, no habrá marcha atrás. Pensé en la risa de Derek, en Brittany llamando basura a mis recuerdos, en cómo planeaban comprar su mansión en Highland Park con el fruto de mi vida entera. Estoy seguro. ¿Y tu hijo? Esto lo destruirá financieramente. Walter, mi hijo acaba de pasar 2 semanas convenciendo a una jueza de que soy mentalmente incompetente, solo para robarme todo lo que construí. Me arrojó a un asilo como si fuera basura y se rió de ello. Nuestra relación ya está destruida. Yo solo estoy devolviendo el favor. Walter se quedó callado 30 segundos. Entonces empezaré el papeleo. Pero, Stanley, quizá quieras pensar en el momento. ¿Qué quieres decir? Derek seguro está planeando una celebración. Tal vez invitó amigos, familiares, hasta al agente inmobiliario. Podría ser interesante si ciertas noticias se filtraran durante su fiestecita. Ahora fui yo quien se rió. Walter, por eso te he tenido como abogado durante 22 años. Los polacos nos mantenemos unidos, sobre todo contra esos hijos malcriados que olvidan de dónde vienen. Después de colgar, me recosté en mi cama y miré alrededor de la habitación 237. Paredes beige, alfombra industrial, olor a desinfectante institucional. En 72 horas, nada de eso importaría. Derek aprendería que su padre del viejo mundo acababa de jugar un juego muy americano, y había ganado. Martes, 12 de marzo, 9:30 de la mañana. Walter me llamó con noticias que hicieron que el café me supiera mejor. Moción presentada y notificada, dijo. El bufete de Derek recibió los documentos hace 1 hora. La jueza Martínez programó una audiencia de emergencia para el jueves a las 2 de la tarde. ¿Y cuál fue la reacción de Derek? Su secretaria llamó a mi oficina 6 veces en la última hora. Derek quiere programar una reunión. Está en pánico. Bien. Que se asuste. Pero yo no había terminado de reunir información. Tenía 48 horas para construir un caso a prueba de balas y necesitaba saber exactamente qué había estado diciendo Derek. Primera llamada.
La doctora Patricia Morrison, mi médica de cabecera durante 12 años. Stanley, escuché lo del asilo. Tengo que decir que me sorprendió. ¿Por qué sorprendida? Bueno, tu hijo Derek me llamó el mes pasado preguntando por tu estado mental. Dijo que la familia estaba preocupada por problemas de memoria, dificultades para tomar decisiones. Yo le respondí. Su examen de febrero mostró una función cognitiva perfecta, 29 de 30 en la prueba de Montreal. Por encima del promedio para su edad. Derek había mentido al tribunal sobre mi condición médica. Y también había mentido sobre consultar con mi doctora. ¿Pidió Derek copias de mis expedientes médicos? No, y me pareció raro. Si realmente estuviera preocupado, ¿no querría documentación? En cambio, parecía más interesado en saber si tú habías notado algún declive. Más evidencia. Le pedí a la doctora Morrison que preparara una declaración escrita sobre mi salud cognitiva y la llamada de Derek. Segunda llamada. Tom Rodríguez, mi socio en Kowalski Construcción. Stan, ¿qué demonios está pasando? Derek vino ayer diciendo que le pediste manejar las decisiones del negocio porque tienes problemas de memoria. Apreté la mandíbula. ¿Exactamente qué dijo? Que estabas confundido con asuntos financieros, que no podías manejar el estrés de dirigir la empresa. Quería discutir comprar tu participación. ¿Y qué le respondiste? Le dije que se fuera al diablo. Stan, tú estuviste aquí el viernes pasado revisando el proyecto de Northbrook. Tan lúcido como siempre. Si tú tienes problemas de memoria, yo también los tengo. Tom aceptó documentar la visita de Derek y sus afirmaciones sobre mi supuesto estado mental. Tercera llamada. Mi vecina, la señora Ellen Patterson, de 78 años, que había vivido al lado durante 15 años. Oh, Stanley, lamento lo del asilo. Aunque debo decirte, algunas de las cosas que Derek ha estado diciendo en el vecindario. ¿Cómo qué? Que has estado actuando de forma errática. Que deambulas por las noches, olvidas pagar facturas, que la casa se está viniendo abajo. Dice que la familia teme por tu seguridad. Miré por la ventana del asilo hacia el gris estacionamiento. Ellen, ¿cuándo fue la última vez que me viste actuar de manera errática? Ella rió. Eres la persona más organizada que conozco. Tu jardín siempre perfecto, tus facturas siempre pagadas. Lo único errático que he visto es que riegas tu jardín a las 6 de la mañana. Pero lo haces desde hace años. La señora Patterson había sido mencionada en la petición de Derek como una vecina preocupada que había presenciado mi declive mental. Ella nunca había hablado con Derek en su vida. Cuarta llamada. James Murphy, del First National Bank, donde tenía mis cuentas hacía 18 años. Señor Kowalski, su hijo vino la semana pasada preguntando por sus finanzas. Dijo que necesitaba entender sus activos debido a su salud en declive. ¿Le dio información? Por supuesto que no. Las leyes de privacidad bancaria lo impiden. Pero parecía muy interesado en sus saldos e inversiones. No paraba de preguntar sobre su capacidad para manejar decisiones financieras. Murphy confirmó que Derek nunca mencionó la tutela durante su visita. Solo estaba pescando información, mintiendo sobre su autoridad legal. Para el mediodía ya tenía declaraciones de mi doctora, de mis socios, de mi vecina y de mi banquero. Todos confirmaron lo mismo. Derek había estado difundiendo mentiras sobre mi estado mental mientras reunía información sobre mis bienes. A la 1:45 de la tarde, Walter me llamó. Stanley, esto es mejor de lo que esperaba. La petición de tutela de Derek está construida sobre pura ficción. Cada testigo que mencionó o no existe o contradice su testimonio. ¿Y la donación al centro cultural? Reunión de la Junta esta noche a las 7. Ya les expliqué la situación. Están muy interesados, pero quieren conocerte en persona. Estoy atrapado en un asilo, Walter. Ya no. Conseguí un pase especial para que asistas. Motivo médico. Necesitas revisar documentos legales. A las 6:30 de la tarde, entré al Centro Cultural Polaco-Americano en la avenida Milwaukee.
Era la primera vez que salía de Shady Oaks en 4 días. El edificio era hermoso, una mansión restaurada de los años 20, con pisos de madera y vitrales de colores. Las paredes estaban cubiertas con fotos de inmigrantes polacos, hombres y mujeres que habían construido su vida desde la nada, como yo. La junta me esperaba, 12 polaco-americanos exitosos que entendían perfectamente lo que Derek había intentado hacer. Señor Kowalski, dijo la presidenta de la junta, sería un honor aceptar su donación. Hora de la fase 2 de mi plan. Miércoles, 13 de marzo, 8:15 de la mañana. Me desperté en la habitación 237 esperando que fuera la última vez. Walter había trabajado toda la noche. Para la mañana ya estaban presentados en la corte 3 juegos de documentos, la moción para revertir la tutela, el acuerdo de donación de la propiedad y una solicitud de medida cautelar de emergencia para impedir la venta de activos. Derek no tenía idea de lo que se le venía encima. A las 9:45 de la mañana llamé al centro cultural. Señor Kowalski, dijo la presidenta, María Novak, hemos finalizado los papeles. Su casa se convertirá en el centro Stanley Kowalski para el éxito de inmigrantes. Lo usaremos para programas educativos, reuniones comunitarias y un museo dedicado a los logros de los polaco-americanos. Un museo. Derek había llamado basura a mis recuerdos, pero el centro cultural quería preservarlos y celebrarlos. ¿Cuándo cerramos el acuerdo? Pregunté. Esta tarde, a las 2. ¿Puede estar presente? Ahí estaré. A las 11:30 de la mañana, sonó mi teléfono. Era Derek. Papá, ¿qué demonios está pasando? Mi oficina recibió una moción legal. Su voz estaba tensa, nerviosa. El abogado confiado del lunes había desaparecido. Solo papeleo, Derek. ¿Papeleo? Estás tratando de revertir la tutela. ¿Con qué fundamentos? Fraude. Falso testimonio. Abuso a un adulto mayor. Mantuve mi voz serena, como si hablara de cualquier trámite. Walter dice que tenemos un caso sólido. ¿Walter Kowalczyk? Papá, ese hombre es un fósil. Necesitas representación legal de verdad. ¿Representación de verdad? Walter lleva manejando mis asuntos desde antes de que tú aprobaras el examen de la barra. Esto es una locura, papá. Estoy tratando de ayudarte. La tutela protege tus intereses. ¿Mis intereses, Derek? ¿O los tuyos? Silencio en la línea. No sé de qué hablas. Domingo por la noche. Sala de conferencias en Shady Oaks. Estabas en altavoz con Brittany. Más silencio, esta vez más largo. Papá, yo. Lo escuché todo. La venta de la casa, la liquidación de la empresa, Highland Park, todo. El ritmo de su respiración cambió. Estaba husmeando. Pasaba frente a una puerta abierta. Te oí hablar de mi tiempo de vida y de cuánto dinero ibas a ganar. Eso no. Papá, estás confundido. Malinterpretaste. ¿Malinterpreté? ¿Que la recogida de basura es el martes, cuando hablaste de tirar mis libros polacos? Silencio de nuevo. 30 segundos. Está bien, dijo al fin. Tal vez nos adelantamos en algunos planes. Pero, papá, necesitas cuidados, supervisión profesional. Lo que necesito es respeto, Derek. Algo que olvidaste darme. Esto es emocional. No piensas con claridad. Déjame ir y lo hablamos. Ya es demasiado tarde para hablar. Colgué. A las 2 de la tarde, estaba en la oficina de Walter firmando los papeles de donación. La casa de 847 Maple Street, valuada en 1.8 millones, fue oficialmente transferida al Centro Cultural Polaco-Americano. Derek no recibiría nada. A las 2:47 de la tarde, mi teléfono explotó con llamadas. Derek acababa de descubrir la transferencia. Su agente inmobiliario había llegado a la casa para encontrar un letrero de vendido en el jardín y a los representantes del centro cultural midiendo las habitaciones para su nuevo museo. No contesté. Que se ahogue en su propio pánico.
A las 4:15 de la tarde, Derek apareció en Shady Oaks. Brittany estaba con él, con cara de funeral. Me encontraron en la sala de recreación, jugando ajedrez con otro residente. «Papá, ¿qué has hecho?», gritó Derek, con el rostro rojo y el traje caro arrugado. «He donado mi casa a la caridad. Algo muy americano. No puedes hacer eso. Estás bajo tutela». La tutela no impide donaciones benéficas, especialmente cuando el tutor obtuvo su poder con fraude. Brittany dio un paso al frente. «Stanley, sé razonable. Podemos arreglarlo». «¿Arreglarlo? ¿Cómo arreglaste robar mi casa mientras me encerrabas aquí?». Derek arrastró una silla y se sentó. «Papá, sé que estás enojado. Quizá fuimos demasiado rápido, pero puedes revertir la donación. Busquemos otra solución». «Derek, la donación es definitiva. Irrevocable. Tu casa soñada en Highland Park, tendrás que buscar otra forma de pagarla». «Esto es una locura», volvió su tono de abogado. «Impugnaré la donación. Alegaré incapacidad mental». «¿Con qué evidencia médica?». La doctora Morrison declarará. «Estoy perfectamente competente. También lo harán mis socios de negocio. Y mis vecinos». Derek frunció el ceño. «¿Qué vecinos?». «Los que supuestamente estaban preocupados por mi comportamiento errático». «La señora Patterson dice que nunca te ha dirigido la palabra en su vida». El rostro de Derek palideció. Había olvidado que las mentiras tienen consecuencias. «No puedes hacernos esto», sollozó Brittany. «Tenemos planes, obligaciones financieras». La miré. «Brittany, tú llamaste basura a mis recuerdos. Llamaste museo de inmigrantes a mi casa. ¿Por qué querrías basura?». Derek se levantó de golpe. «Esto no ha terminado». «Sí, Derek. Ha terminado». Se marcharon sin decir nada más. La audiencia de tutela del día siguiente sería interesante. Jueves, 14 de marzo, 6:32 de la mañana. Derek no iba a rendirse sin luchar. Me desperté con 3 mensajes de voz en mi teléfono, todos de su bufete. Opciones de emergencia, solicitudes de suspensión, amenazas de cargos criminales por abuso financiero a un adulto mayor. Mi hijo usaba cada truco legal que conocía. A las 7:15, Walter llamó. «Stanley, Derek presentó 6 mociones distintas anoche. Alega que te coaccionaron para donar la casa, que el centro cultural se aprovechó de tu estado mental deteriorado». «¿Qué pruebas tiene?». «Ninguna. Solo espera ganar tiempo para inventarlas». Derek está desesperado, y los abogados desesperados cometen errores. A las 8:30 de la mañana, Derek apareció en Shady Oaks con 2 colegas de su firma. Entraron al vestíbulo como si fueran dueños del lugar. «Necesitamos ver al señor Kowalski inmediatamente», anunció Derek a la recepcionista. La joven se veía intimidada. «Las horas de visita empiezan a las. Soy su hijo y tutor legal. Esto es una emergencia». Me encontraron en el comedor, desayunando con 3 residentes más. Los asociados de Derek lo flanqueaban como guardaespaldas. Tácticas de intimidación. «Papá, necesitamos hablar en privado». «Estoy desayunando, Derek. Estos son mis amigos, el señor Peterson, la señora Chen y el padre Murphy». Derek los miró con desprecio, como si fueran invisibles. «Esto es un asunto de familia. Todo lo que me has hecho ha sido un asunto de familia. Creo que ellos deberían escucharlo». La mandíbula de Derek se tensó. «Bien. Papá, cometiste un error grave. La donación de la casa fue ilegal». «¿Según qué ley?». Los estatutos de tutela establecen claramente que las decisiones financieras importantes requieren aprobación judicial. Sonreí. «Derek, las donaciones caritativas no son decisiones financieras. Son decisiones personales. La ley protege el derecho de una persona a regalar lo que le pertenece». Uno de sus asociados le susurró algo al oído. Derek asintió. «En realidad, papá,
Hay otro problema. El Centro Cultural no califica para este tipo de donaciones. No está registrado como organización 501(c)(3). Walter me había preparado para esa mentira. Derek, el Centro Cultural Polaco-Americano está registrado como organización sin fines de lucro desde 1967. Carta de determinación del IRS número 74 a 2581. ¿Quieres que te recite su estatus fiscal? El rostro de Derek se puso rojo. Sus asociados se removieron incómodos. Mira, cambió de táctica. Tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Quieres apoyar la cultura polaca? Bien. Creamos un fondo fiduciario, donamos parte de las ganancias de la casa. ¿Qué te parece? ¿20000? ¿30000? 20.000 de 1.8 millones. La señora Chen, sentada junto a mí, resopló indignada. Joven, su padre donó casi $2 millones para preservar su herencia. Y usted le ofrece migajas. Derek se giró hacia ella. Señora, esto es un asunto privado de familia. No hay nada privado en faltarle el respeto a tus mayores, replicó la señora Chen. En la cultura china honramos a nuestros padres. No les robamos. El padre Murphy asintió. Hijo, llevo 47 años de sacerdote. He visto la codicia familiar muchas veces, pero lo que has hecho aquí, movió la cabeza con desaprobación. Derek estaba perdiendo el control de la situación. Ustedes no entienden las complejidades. Entendemos perfectamente, interrumpió el señor Peterson. Metiste a tu padre en este lugar para robarle la casa. Él te superó en inteligencia. Y ahora estás furioso. El segundo asociado de Derek le tiró de la manga. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en otro sitio. Pero Derek no había terminado. Su ego no soportaba que lo reprendieran unos ancianos de asilo. Ustedes no tienen idea. Mi padre tiene demencia. Etapa temprana, pero progresiva. No es competente para tomar decisiones importantes. Derek, dije en voz baja. Ayer aseguraste que yo era perfectamente competente cuando querías que revirtiera la donación. Eso es diferente. ¿Cómo? Derek titubeó, consciente de su contradicción. ¿Por qué? Porque la donación se hizo bajo coacción. ¿Qué coacción? El Centro Cultural te presionó. Se aprovechó de tu estado emocional. La señora Chen se rió. Tu padre los contactó, no al revés. Nosotros lo oímos hacer la llamada. Derek giró hacia ella. ¿Ustedes estaban espiando? Difícil no escuchar cuando alguien hace llamadas a 3 metros de distancia, replicó. El padre Murphy añadió. Su padre estaba calmado, racional, totalmente en control. El rostro de Derek ya estaba encendido como un tomate. Ninguno de ustedes está calificado para evaluar competencia mental. Pero la doctora Morrison sí, respondí. Esta tarde testificará que estoy perfectamente lúcido. También lo harán mis socios de negocio. Y mis vecinos. Tus vecinos están preocupados por tu comportamiento. ¿Qué vecinos, Derek? Nombra uno. Silencio. No puedes porque nunca hablaste con ninguno. Inventaste su testimonio en tu petición de tutela. Los asociados de Derek se miraban incómodos. Estaban viendo a su colega cometer perjurio en potencia frente a testigos. Esto es ridículo, bufó Derek. No tengo que justificarme ante un montón de residentes de asilo. No, dijo el padre Murphy, poniéndose lentamente de pie. Pero tendrás que justificarte ante Dios y ante el colegio de abogados. Derek palideció. ¿Qué significa eso? Significa, dije con calma, que presentar peticiones de tutela falsas es un delito. Igual que el abuso a un adulto mayor. Igual que el fraude. Derek miró a sus asociados. Ambos fingían revisar sus teléfonos, súbitamente muy interesados en sus mensajes. Estás faroleando, dijo Derek. Lo averiguaremos esta tarde, ¿no?
Derek se dio media vuelta y salió sin decir nada más. Sus asociados lo siguieron, dejando atrás un rastro de desesperación y colonia cara. La señora Chen me dio una palmada en la mano. Su hijo parece simpático. Reí a pesar de todo. Eso lo sacó del lado de su madre. Jueves, 14 de marzo, 1:45 de la tarde. Tribunal del Condado de Cook, Sala 204. El tribunal de la jueza Martínez estaba abarrotado. Me senté en la primera fila con Walter. Derek estaba al otro lado del pasillo, con sus 3 asociados, revolviendo papeles nerviosamente. Detrás, la sala se llenó de caras que Derek jamás esperaba ver. María Novak del Centro Cultural, la doctora Morrison, mis socios Tom Rodríguez y Jim Casey, mi vecina la señora Patterson, incluso la señora Chen, el señor Peterson y el padre Murphy desde Shady Oaks habían venido a apoyarme. Derek no paraba de mirar hacia atrás, su confianza reduciéndose visiblemente. De pie. Preside la honorable jueza Elena Martínez. La misma jueza que 6 días antes había concedido la tutela a Derek. Pero hoy se la veía más alerta, más atenta. Estamos aquí por una moción de emergencia para revertir la tutela en el caso Kowalski contra Kowalski. Señor Kowalczyk, usted presentó la moción. Walter se puso de pie. Sí, su señoría. Solicitamos la revocación inmediata basada en fraude y falso testimonio en la petición original. ¿Acusaciones serias? ¿Qué pruebas tiene? 4 testigos, su señoría, más documentación médica que demuestra que el señor Stanley Kowalski es plenamente competente. La jueza Martínez giró hacia Derek. Señor Kowalski, usted presentó contramociones alegando que su padre fue coaccionado para hacer una donación millonaria mientras estaba mentalmente incapacitado. Derek se levantó, ajustándose la corbata. Sí, su señoría. Mi padre donó 1.8 millones a una organización que apenas conoce. Eso demuestra un juicio deteriorado. ¿Quién presenció esa supuesta coacción? Derek dudó. Su señoría, la coacción no requiere testigos. El acto mismo lo demuestra. ¿Tiene alguna prueba de coacción, señor Kowalski? ¿Grabaciones, cartas de amenaza, testigos que hayan visto presión indebida? No evidencia directa, pero las circunstancias... Ya veo. Señor Kowalczyk, llame a su primer testigo. La doctora Morrison subió al estrado. Bajo juramento, testificó que mi función cognitiva era normal para mi edad. De hecho, mejor que normal. ¿El señor Derek Kowalski solicitó alguna vez los registros médicos de su padre? Preguntó Walter. No. Llamó preguntando por un posible declive mental, pero cuando le dije que no había evidencia, pareció decepcionado. El rostro de Derek se tensó. Luego testificó Tom Rodríguez. Describió la visita de Derek a Kowalski Construcción, donde alegó que yo era mentalmente incompetente mientras intentaba comprar mi participación. ¿Cómo se comportó Stanley en su última reunión de negocios? Preguntó Walter. Tan lúcido como siempre. Revisamos 3 contratos importantes. Detectó un error contable que nos ahorró $12,000. Después fue el turno de la señora Patterson. Testificó que Derek nunca había hablado con ella, a pesar de que en su petición aseguró que ella estaba preocupada por mi supuesto comportamiento errático. En 15 años como vecina de Stanley, ¿alguna vez presenció un comportamiento preocupante? Nunca. Es la persona más confiable que conozco. Lo único extraño es que riega su jardín a las 6 de la mañana, pero lo hace desde que lo conozco. Derek se removía inquieto, susurrando con urgencia a sus asociados. La jueza Martínez llamó a un receso de 15 minutos. Durante la pausa, Derek me acorraló en el pasillo. Papá, esto se está saliendo de control. Hagamos un trato. ¿Qué clase de trato? Tú reviertes la donación de la casa y yo revoco la tutela. Lo dejamos en paz. Lo miré a los ojos. ¿En paz, Derek? Me robaste la libertad, destruiste mi reputación e intentaste quedarte con el trabajo de toda mi vida. ¿Crees que eso nos deja a mano? Estaba protegiéndote.
¿Protegiéndome de qué? Derek no pudo responder. Cuando la audiencia se reanudó, Walter me llamó a testificar. Señor Kowalski, ¿por qué donó su casa? Porque mi hijo y su esposa dejaron claro que veían el fruto de mi vida como nada más que dinero para robar. El Centro Cultural, en cambio, preservará la historia de los inmigrantes polacos. Enseñará a los jóvenes que América recompensa el trabajo duro y la perseverancia. ¿Alguien lo presionó para hacer esta donación? No. Fue mi decisión, mi propiedad, mi derecho. El abogado de Derek me interrogó, buscando señales de confusión o de coerción. Respondí cada pregunta con calma, claridad, fechas y detalles precisos. Finalmente, la jueza Martínez llamó a Derek a testificar. Señor Derek Kowalski, ¿habló usted con la médica de su padre antes de presentar la petición de tutela? Llamé a su consultorio. ¿Solicitó los expedientes médicos? No, su señoría. ¿Habló con alguno de los vecinos mencionados en su petición? Derek vaciló. Reuní información de múltiples fuentes. Eso no le pregunté. ¿Habló personalmente con la señora Ellen Patterson? No directamente. ¿Habló con algún vecino directamente? No, su señoría. La jueza Martínez revisó la petición. Señor Kowalski, en su escrito afirma que la señora Patterson presenció un comportamiento errático. Hoy ella testificó que usted jamás le habló. ¿Cómo explica esta discrepancia? Derek sudaba. Quizá malinterpreté la fuente de esa información. ¿La malinterpretó o la fabricó? La sala se quedó en silencio. Su señoría actuaba en el mejor interés de mi padre con la información que tenía. ¿Qué información? Usted no consultó a su doctora, ni a sus socios, ni a sus vecinos. ¿En qué información basó esta petición? Derek no pudo responder. La jueza no necesitaba oír más. Tutela revocada de inmediato. Señor Derek Kowalski, remitiré este caso al Colegio de Abogados para investigar posible fraude y perjurio. La galería estalló en aplausos. María Novak lloraba. Tom Rodríguez sonreía. La señora Patterson asentía satisfecha. Derek permaneció inmóvil, viendo cómo su carrera legal se derrumbaba. Al salir del tribunal, nos esperaban reporteros. El Centro Cultural Polaco-Americano había emitido un comunicado sobre la donación y las cadenas locales estaban interesadas en la historia. Señor Kowalski, ¿cómo se siente al recuperar su libertad? Preguntó uno. Miré hacia atrás, donde Derek corría hacia su coche. Se siente como justicia. Viernes, 15 de marzo, 7:30 de la mañana desperté en mi propia cama por primera vez en 7 días. Walter me había llevado a casa después de la audiencia. La casa se sentía distinta. No porque Derek hubiera cambiado nada, sino porque ahora la veía con otros ojos. Ya no era solo mi hogar. En 6 meses sería el centro Stanley Kowalski para el éxito de inmigrantes. Ese pensamiento me hizo sonreír. Mi teléfono sonaba desde las 6 de la mañana. Reporteros, amigos, socios. La noticia corría rápido. El Chicago Tribune publicó la historia en la página 3. Inmigrante dona 1.8 millones y expone fraude familiar. El Sun Times la tituló La venganza del sueño americano. Las radios en polaco me llamaban héroe. Pero la llamada más interesante llegó a las 8:45. Señor Kowalski, habla Janet Morrison de Channel 7 News. Queremos hacer un reportaje sobre su caso. ¿Qué tipo de reportaje? Abuso de ancianos a través de fraudes de tutela. Es más común de lo que se cree. Su caso podría ayudar a otras familias. ¿Otras familias? No lo había considerado. También recibimos llamadas de 3 bufetes. Continuó. Quieren representarlo a usted y a otros en situaciones similares. Derek había abierto una puerta que ya no podía cerrar. A las 10:30, Tom Rodríguez llamó desde la oficina de la constructora. Stan, tienes que ver esto. El bufete de Derek acaba de emitir un comunicado. Me lo leyó por teléfono.
Henderson, Walsh y Associates anuncia que Derek Kowalski ya no forma parte de nuestro despacho. No aprobamos las acciones descritas en los recientes reportes de prensa. Derek había sido despedido. 20 años de carrera, borrados. Y hay más, añadió Tom. 3 de sus clientes llamaron esta mañana. Quieren transferir sus casos a otros abogados. La noticia corre rápido en la comunidad legal. A las 11:15, Brittany llamó llorando. Stanley, por favor, tienes que ayudarnos. Derek está destruido. Ningún bufete lo contrata. Podemos perder la casa. Su casa. No la mansión en Highland Park que habían planeado comprar con mi dinero. Su casa actual, hipotecada hasta el límite. Brittany, ¿qué quieres que haga? Revierte la donación, por favor. Te daremos la mitad. Derek aprendió la lección. ¿La mitad de mi propio dinero? ¿Qué lección aprendió Derek? Que la familia es primero. Que no debió haberte metido en ese lugar. Y que debimos hablar contigo antes de tomar decisiones. Todavía no entendía. Esto no era un asunto de procesos ni de comunicación. Esto no se trataba de dinero. Se trataba de respeto. Brittany, Derek llamó basura a los recuerdos de mi vida. Tú dijiste que mi casa parecía un museo de inmigrantes. Se rieron planificando mi línea de tiempo de muerte. ¿Qué lección cubre eso? Guardó silencio 30 segundos. Estábamos equivocados. Dijimos cosas terribles. Pero, Stanley, somos familia. La familia no encierra a la familia en un asilo para robarle sus bienes. Por favor. La carrera de Derek está arruinada. ¿No es suficiente? No se trata de suficiente, Brittany. Se trata de consecuencias. Colgué. A la 1 de la tarde, conduje hasta el Centro Cultural Polaco-Americano. María Novak me mostró los planos arquitectónicos para convertir mi casa en un centro comunitario. La sala será nuestro espacio principal de reuniones, explicó. La cocina será perfecta para clases de cocina, recetas tradicionales polacas. Su despacho se convertirá en una biblioteca de historias de éxito de inmigrantes. ¿Y el sótano? Pregunté. Espacio de museo. Queremos exhibir fotos y objetos de familias polacas que construyeron su vida en América. También sus premios de la constructora, sus documentos de inmigración, las herramientas de su padre de la vieja Polonia. Las herramientas de mi padre. Llevaban 30 años en una vitrina de vidrio. Derek pensaba que eran chatarra. ¿Cuándo empezamos las renovaciones? En 6 meses. Necesitamos tiempo para recaudar fondos. La casa vale 1.8 millones, pero adaptarla como centro comunitario costará otros 400,000. Yo cubriré los costos de la renovación, dije. María me miró asombrada. Stanley, ya nos diste todo. No todo. Aún tengo la empresa, inversiones, otros activos. ¿Qué son 400,000 más para asegurar que este lugar sirva a la comunidad durante 50 años? Esa tarde me senté en mi estudio, hojeando viejos álbumes de fotos, mi llegada a América, mi primer trabajo en construcción, la graduación de Derek en la Facultad de Derecho, yo sonriendo orgulloso en la audiencia. ¿En qué momento nos habíamos perdido? A las 8:30 de la tarde sonó el teléfono. Era Derek. Papá, sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Te escucho. He estado pensando en lo que dijiste en el tribunal. Sobre el respeto. Tenías razón. Dejé de verte como persona y empecé a verte como un obstáculo. Por primera vez en años, Derek sonaba como mi hijo, no como un abogado. ¿Por qué, Derek? No lo sé. Tal vez porque tu éxito me hacía sentir que nada de lo que yo lograba era realmente mío. Tú pagaste mi carrera de derecho, me ayudaste con el pago inicial de mi primera casa, me diste todo. Yo quería algo que fuera solo mío. ¿Y entonces decidiste quitarme todo lo que era mío? Sí. Y estuve mal. Completamente equivocado. Esperé en silencio.
Papá, no puedo deshacer lo que hice. Pero quiero que sepas que recuerdo quién eres, lo que construiste, lo que sacrificaste. Derek, recordar ya no es suficiente. Lo sé. Pero tal vez sea un comienzo. Quizá lo fuera. 6 meses después, el 21 de septiembre de 2024, fue la inauguración del Centro Stanley Kowalski para el éxito de inmigrantes. Me paré en las escaleras frontales de mi antigua casa, viendo a 300 personas llenar las habitaciones donde alguna vez Derek y yo habíamos compartido cenas familiares. Familias polacas, mexicanas, nigerianas, todas celebrando el sueño americano que empieza con $200 y una determinación sin límites. En una vitrina del museo estaban las herramientas originales de mi padre de Cracovia, mis documentos de inmigración de 1978 y los 46 años de premios de la empresa constructora. Una placa pequeña decía: «El éxito no se hereda, se gana». Derek no asistió a la inauguración. Trabajaba en un pequeño bufete en Milwaukee, reconstruyendo su reputación caso por caso. Hablábamos una vez al mes, conversaciones tensas que quizás algún día se convirtieran en reales otra vez. Britney había solicitado el divorcio. Algunos puentes se habían quemado para siempre. Una niña guatemalteca tiró de mi manga. «Señor, ¿de verdad usted es el hombre que construyó todo esto?» Miré el centro comunitario lleno de vida, que alguna vez había sido mi casa. «No, cariño. Esto lo construyó América. Yo solo puse los cimientos. En América se puede construir cualquier cosa, menos el carácter. Eso viene de donde empezaste».